Y bueno, y para hablar de toda esta tragedia ocurrida en la Catedral de Notre Dame allá en París, saludo en la línea telefónica a Leonora Peñota, maestra en Historia y Religión. Leonora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Pues una desgracia a todas luces en todos los términos, en literatura, arquitectura, en cine, en religión, es lo que pasó esta tarde-noche en París. Pues sí, eso seguramente fue una tragedia tanto por el pueblo parisino cuanto por toda Europa, porque indudablemente todo el continente europeo tiene una herencia cristiana profunda. Y ya lo decíamos, hacíamos un recuento de todos estos hechos históricos que pasaron, pues no solamente a la historia de París, sino de la historia universal. Napoleón fue coronado ahí, fue beatificada también Juana de Arco, el Papa Juan Pablo II, ahora un santo, dio una misa ahí en la década de 1980 y varios acontecimientos que quedaron registrados para la historia. Sí, claro, desde su construcción, Notre Dame de París siempre ha sido el centro, digamos, tanto por ser construida en el Ile de la Cité, que se puede considerar el centro, el corazón de la misma París, y sin dejar de un lado que la construcción ya tiene casi 900 años y a lo largo de todos los siglos fue escenario de acontecimientos importantes, desde que se hospedó las distintas reliquias, desde se supone, como decía usted, la corona de espinas, la túnica del emperador Luis, y bueno, todo lo que pasó durante la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Cuando hasta la catedral fue dedicada a la diosa de la razón, ¿no? Sí, mucha gente, entre ellos el presidente Donald Trump, que por cierto se aventó un tuit en la mañana donde decía que teniendo un río justamente al lado de la Catedral de Notre Dame, ¿por qué no se utilizaban estos helicópteros con un tanque y se vaciaba? Y a lo mejor también mucha gente pensaba lo mismo, ¿por qué tardaron tanto en sofocar este incendio? Y hay que decirlo, esto no se hizo precisamente para preservar la catedral, porque el agua podría mojar las piedras y la madera y así hacerla pesar más y lamentablemente pues que la catedral en sí se viniera para abajo en su totalidad. Claro, absolutamente. De hecho, Securité Civil francés tuiteó justamente una respuesta al presidente Trump explicando el por qué no se podían utilizar helicópteros o aviones para echar agua, aventar agua a la catedral, porque eso dañaría de manera irremediable la estructura. Hay que de decir... hecho fue hasta las 8 que los bomberos nos pudieron decir que ya la estructura estaba a salvo, porque sí se vino abajo toda la estructura del techo de madera, eso sí, del siglo XIV, estamos hablando del techo de madera que fue terminado en 1326, entonces sí un daño irreparable, ¿no? De hecho, los bomberos decían que probablemente se iba a perder en su totalidad esta catedral, pero ya dijeron que la estructura sí se conservó. Sí, claro, toda la estructura en piedra se conservó. Lo que hay que averiguar es si todos los materiales y los rosones de la decoración en vidrio, obviamente sujeta a unas temperaturas muy, muy altas, podrían haberse quebrado, explotado. También hay que decirlo que no es la primera vez que esta catedral sufre un siniestro como este. Sí, de hecho sí, o sea, fue la primera vez en su historia, podríamos decir. Aunque hay que decir que ya desde 2017 distintos periódicos, tanto el Guardian cuanto la República en Italia, habían denunciado que había cierto, digamos, falta de atención. De hecho, las gárgolas se habían empezado a caer y hay dentro de la catedral hasta hay un cementerio de todas las piedras de la catedral que se cayeron poco a poco a lo largo de los años, ¿no? Claro.
Pues sí, y tendremos que esperar conforme vayan avanzando las investigaciones y los peritajes, pues ver qué es lo que se conserva de todas las obras, de todo este patrimonio cultural de la humanidad, qué fue lo que se pudo rescatar y qué fue lo que sobrevivió a este terrible incendio. Le agradezco muchísimo a Eleonora Peñauta, maestra en Historia y Religión, por tomarnos la llamada esta noche aquí en directo. No, para mí fue un gusto y les agradezco la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, que tenga una buena noche. Igualmente, hasta luego. Gracias.